Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Después de muchas polémicas, finalmente el famoso Mall Costanera Center de Cencosud empezó a funcionar esta semana, dando el vamos a uno de los proyectos urbanísticos probablemente más controvertidos del último tiempo. Y lo más curioso es que aun cuando este proyecto se llenó de rechazos y de críticas, también se llenó apenas abrieron sus puertas el martes pasado. Miles de personas que fueron copando estos pasillos del centro comercial y de hecho para este fin de semana se espera una gran afluencia de público porque es el Día del Padre. Así el chileno, además del contraste entre lo que dice y lo que finalmente hace, vuelve a quedar reflejado este alto perfil consumidor que tenemos. Un perfil que en todo caso ha ido cambiando en los últimos 15 años. Cada vez más buenos para viajar, para usar las tarjetas de crédito, las del banco, las del retail, tentados por la tecnología, el auto, la ropa, salir a comer o no sé, cualquier cosa, y donde ya no importa el precio, sino que parece que importa el plazo, o sea, en cuántas cuotas se puede pagar. Crece el consumo y casi a la par el nivel del endeudamiento nos pone, según algunos, en el camino de una conducta muy parecida a la de un país desarrollado. Pero, ¿qué tan conservadores somos a la hora de gastar? ¿Qué tanto nos informamos también cuando lo hacemos? ¿Y cómo es el consumidor chileno? ¿En qué gastamos más? En un país donde aún existen marcados bolsones de pobreza y altísimos niveles de desigualdad en el ingreso, a la hora del consumo, lo único que nos diferencia es qué compramos, y ni siquiera. De hecho, el consumidor chileno es un tema que ha generado amplio debate en el último tiempo y por eso es que queremos abordarlo esta noche, donde vamos a repasar también otras noticias del día, incluyendo lo que pasó en el partido entre Boca y Universidad de Chile. No solo en la cancha, sino que también fuera del estadio, con centenares de chilenos que no pudieron ingresar. Es jueves y así comenzamos Vía Pública. Bienvenidos. Bien, vamos a presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar a la conversación en esta noche de jueves. Jimena Torres Cautivo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy entretenido el tema. Buenísimo el tema. Bueno. Periodista, escritora, además, y directora del portal Terra. ¿Cuándo fue el último libro que escribiste? Uno que se llama Manual del Perfecto Embarazador. Exactamente. Algo así, creo que se llama. Sí, era muy bueno. Así sí. es. Bueno, gracias por estar aquí esta noche. Don Tomás Ditborn, publicista y director en Ditborn y Unsueta. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a usted. Buenas noches. Está con nosotros Marjorie Murray, socióloga de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y don José Roa, abogado, profesor de Derecho del Consumidor en la Universidad de Chile y además ex director del CERNAC. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Por fin lo tenemos aquí sentado en el estudio. Encantado de acompañarlo. Sí, tengo que casi contratar a un abogado a traerlo. Oiga, antes de hablar del consumidor, bueno, en parte tiene que ver con el consumo. Muchos chilenos viajaron a Argentina a ver el partido Boca y Universidad de Chile. Muchos no pudieron, sin embargo, entrar porque se encontraron con una situación que de curiosa al principio pasó a ser indignante y es por eso que queremos conversar con una de las personas que se vio afectada. De hecho, el diputado Juan Carlos Latorre está en Buenos Aires y él vivió en carne propia una situación que ha afectado a centenares de chilenos. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Latorre. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gusto saludarte. La verdad es que ha sido una jornada lamentable. Yo viajé también como miles de hinchas a Buenos Aires junto a dos de mis hijos. Uno de ellos es un niño, el otro ya es una persona adulta. Y la verdad que lo que hemos vivido junto a miles de chilenos aquí ha sido realmente patético. Quiero ser lo más breve posible en expresarlo. Lo primero, un trato vejatorio, indignante de parte de la policía argentina y además la imposibilidad de llegar al estadio a pesar de que la mayor parte de los hinchas de la Universidad de Chile que viajaron por distintos medios lo hicieron en buses especiales que se aproximaban a la Bombonera y que terminaban en una encerrona, porque en definitiva, después de bajarse los buses, había 7 controles en que nosotros llegamos 2 horas antes al estadio y a pesar de eso, no logramos llegar a la puerta del estadio cuando el partido ya se había iniciado. Esto que estoy señalando le afectó a, yo creo, más de 1000 hinchas. A ver, señora Torre, ¿es posible que me explique primero qué es lo que pasa exactamente con las entradas de los hinchas? Porque ha habido un poco de información confusa durante la tarde-noche respecto de que las entradas no les sirvieron para poder ingresar. La verdad es que desconozco cuánta gente tuvo problemas con su entrada, pero la verdad es que la mayor parte de la gente afectada tenía sus entradas. De hecho, nunca tuvieron problemas frente a la gente porque en ese momento en que se produjo toda esta situación lamentable, yo logré conversar
no solamente con oficiales de la Policía Argentina para manifestarles lo que estaba ocurriendo, sino que además con personal, inspectores de la FIFA o de la Confederación Sudamericana. Obviamente no pude hablar con nadie del club porque era imposible, todo esto era en la calle. Yo creo que la responsabilidad no creo esté en las agencias que hicieron el esfuerzo, porque la mayor parte de los chilenos que llegaban al estadio llegaban en buses especiales. De hecho, en la avenida 9 de Julio, en un punto determinado, los buses paraban y eran acompañados por la policía hasta el sector por donde debían ingresar al estadio. Lo que obviamente tiene que ser pensado que era una medida de seguridad, porque eran, no sé, 6.000, 4.000, 5.000 chilenos, por lo menos. Un grupo importante logró entrar. De hecho, por ejemplo, en los momentos en que nosotros fuimos sometidos al primer control, había una larga cola de un par de cuadras con cientos de chilenos. Entre ellos estaba el expresidente Frei. Yo le hice presente a los oficiales de la policía que se encontraba un expresidente de la República en la misma cola. Entonces ellos fueron, se acercaron a él, incluso le dieron un trato más diferente, lo acompañaron. Yo me quedé con la gente y bueno, me quedé sin entrar al estadio como miles de chilenos que lamentablemente todos teníamos las entradas. Diputado, todos venían, la mayor parte, por lo menos de los que se quedaron afuera, era gente que venía en charter. ahora, diputado, perdón, ¿hay claridad de cuánta gente realmente pero se quedó fuera sin poder entrar? ¿Tiene un número exacto? ¿Y qué está pasando con esas personas a esta hora? Mira, la verdad es que la policía argentina, después de que intentó que nosotros pudiéramos acceder al estadio en forma realmente bien especial, porque el estadio de la Bombonera es un estadio que tiene niveles, entonces cuando uno accede a niveles muy altos, y al final la gente queda en los túneles, y era una cosa tan dramática que la gente empezó a desesperarse y todos empezaron a salir del estadio porque no tenían acceso a las graderías, sino que se quedaban parados en los túneles. Y mira, perdóname Juan Manuel que no pueda decir aproximadamente cuántos eran, pero creo no exagerar si son más de 1.000 los chilenos, y pueden ser bastante más porque las calles después, incluso la policía, cuando nosotros quedamos fuera del estadio, la policía empezó a dispersarnos porque la gente estaba tan indignada que obviamente reclamaba frente al hecho de haberse quedado habiendo hecho un viaje, muchos niños, mucha gente con su familia. Diputado, ¿sabe si a Obviamente, propósito de eso joven. mismo, en esos desórdenes se generó algún detenido chileno? No, yo creo que no hubo detenidos, pero sí debo decir responsablemente que el trato que le dio la policía argentina a la gente que estaba haciendo cola en los controles fue inaceptable. Perfecto. Más de algún policía agredió a chilenos, y sin ninguna razón, porque la verdad era que estábamos por lo menos un par de horas antes de que se iniciara el partido, y bueno, nos quedamos sin ver el partido. Yo por lo menos pensé en quedarme acompañando a todos los hinchas, y no me arrepiento. Obviamente me arrepiento de no haber podido ver el partido de la U, pero bueno. Bueno, va a ser un tema que vamos a estar siguiendo durante las siguientes horas aquí en el canal, 24 horas, y le vamos a dar un... ¿Perdón? Porque realmente creo que lo que ocurrió hoy día en Argentina, nunca los chilenos hemos recibido de esa forma a los visitantes de otros clubes cuando van acompañando a los suyos a un partido de fútbol. Vamos a estar muy pendientes en todo caso, diputado. Muchas gracias por la información que nos ha entregado esta noche. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, que estés bien. Buenas noches. Una muy mala noche entonces para los hinchas de Universidad de Chile y particularmente para los que no pudieron ingresar al estadio. Además, por supuesto, del resultado, ya que tenemos aquí a José Roa, un hombre que conoce además de derecho del consumidor. ¿Qué pasa en este caso cuando uno tiene la entrada pero por alguna razón de esta característica no puede hacer uso de ella? No, lo primero que es inaceptable. La gente viajó a Buenos Aires a ver el partido, no fue una actividad más. Son personas que compraron específicamente su pasaje para ir a ver el fútbol, y quien les vendió el pasaje, el paquete completo, debe hacerse cargo. Recordemos, por ejemplo, el caso del Madrid, ¿se acuerdan? Gente que compró pasaje en el Madrid, luego quebró. Las agencias de viajes debieron responder porque ellos son profesionales. Y en consecuencia, si las entradas fueron, por ejemplo, falsificadas o hubo sobreventa de entradas, ambas son situaciones que un proveedor profesional debe prever y evitar. Y en el caso de un excesivo control policial, una cuestión que no puede controlar
una agencia de turismo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, habrá que verlo caso a caso, pero la información que hay es bastante confusa. Algunos dicen que fue producto de la sobreventa, otros dicen que eran entradas falsificadas. Así es. En ambos casos no hay excusa. En ambos casos no hay excusa. Porque un proveedor profesional sabe cómo es un partido de esto. Esto no es un partido entre dos clubes amateur, es un partido de la Copa América, de la Copa Libertadores de América, esto tiene controles policiales, esto es habitual. Y por lo tanto ellos tienen que tomar las medidas necesarias para que los chilenos que les vendieron un pasaje para ver el partido, viajen a Argentina y vean el partido. Es un proveedor profesional y por lo tanto lo que uno esperaría es que ellos organizadamente reclamen, y lo que uno esperaría es que las agencias de viaje, antes de que ellos lleguen, ya tengan una solución y ojalá les tengan una entrada para el próximo partido, donde esperamos darlo vuelta. Claro, que ahí se necesita un 3-0, partido próximo jueves, 8:15 de la noche, aquí en Santiago. Ya que entramos en el tema del consumidor propiamente tal, o sea, yo creo que este es un ejemplo muy claro, digamos, del consumidor chileno, del nuevo consumidor chileno, quiero partir preguntándote a ti, Marjorie, si tenemos más o menos un perfil de cómo ha ido cambiando en los últimos años. El chileno que, entre otras cosas, es capaz, por ejemplo, de endeudarse para viajar a ver un partido de fútbol y comprar una entrada, quedándose además en Argentina en este caso. Sin duda, yo diría que los últimos 20 años han sido la clave y efectivamente si hiciéramos un estudio del consumidor chileno tenemos que hacer ciertos cohortes, podríamos decir, cortar por ciertos perfiles, ¿ya? Y efectivamente la cultura del mall que empezó en los 90 no tiene nada que ver con lo que conocemos y vemos hoy día, como los hijos que crecieron con el mall ahora son quienes efectivamente hacen estos viajes y manejan las lógicas del consumo con un manejo que la generación anterior no tenía y que cometió muchos errores además. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como el sobreendeudamiento, como el uso de tarjetas. Yo he hecho investigación fundamentalmente cualitativa. Yo me meto en las casas, estudio procesos, entre otros vinculados a consumo. Y la cantidad de familias que tienen historias de cortar tarjetas, de decir nunca más uso esto o medirse. Qué clásico eso. Claro. Qué clásico. El nunca más, exactamente, abunda. Es un proceso de ir aprendiendo en el hacer. ¿Cómo se va descubriendo cuando no hay tanta, tengo la sensación de que no hay tanta información específica disponible como para poder definir el consumidor, porque el consumidor va mutando, ¿no es cierto? Va mutando y en este país que es tan estratificado, que las realidades son tan distintas, es muy difícil buscar un perfil. Tenemos infinitos perfiles que coexisten. ¿Y cómo lo hacen entonces para poder definir el consumidor y por lo tanto poder ofrecerle? Iba a decir atacar, pero eso es demasiado feo. Atacarlo para decirle esto queremos que consuma. Bueno, lo primero que se hace justamente eso, es estratificarlo, lo que nosotros llamamos segmentarlo, porque es bastante complejo, muy diverso. Entonces se segmenta, se selecciona por una serie de variables, algunas variables más duras, más demográficas o socioeconómicas, y otras variables más blandas que llamamos, que tienen que ver con perfiles o estilos de vida. Y esa segmentación permite elegir un nicho determinado, de un tamaño determinado, que se piensa que es el más apropiado para ofrecerle un producto determinado. ¿Y se han equivocado algunas veces? Sí, muchas. A ver, sin necesidad de poner marca, pero en algún ejemplo en que hayan dicho este producto o este tipo de cosas va apuntado a este cliente y finalmente no resulta. No en la primera segmentación más gruesa, pero sí lo que se hace se determina a partir del producto que se tiene, ese grupo objetivo que se determina con todas sus variables, y se genera comunicación que se piensa que va a estimular y va a ser atractiva para hacer que este grupo diga, yo voy a comprar eso. Ahí es donde se cometen los errores, porque no es tan certero. Hay ciertos estudios que permiten determinar, pero hay bastante intuición y hay bastante atrevimiento. Entonces hay errores que se cometen y los mensajes que se crean no fueron lo suficientemente atractivos, no apelaron a ese grupo que se pensó que iba a responder, y eso ocurre cada vez menos, diría yo, porque hay más información, es más rico el proceso y hay más experiencia, pero ocurre. Jimena, hay, digamos, pocos periodistas que conozcan tan bien al chileno como tú probablemente, porque lo has investigado desde tu faceta de escritora, metiéndote dentro, digamos, de los perfiles en los cuales te has dedicado a investigar, pero además porque diriges un portal que es muy amplio y apunta a distintos tipos de público y por lo tanto lo tienes que ir estudiando. Y tú tienes la suerte además de poder hacer ese estudio prácticamente en línea por cada cliqueo, cada minuto que se quedan leyendo algún artículo, qué cosas les van interesando y no. ¿Cómo definirías tú al consumidor chileno primero? Es muy amplio, concuerdo que es muy amplio, pensando en lo que hablaba La Torre, en esta frustración, en los que fueron para allá, que se endeudaron. Me acuerdo que en los años 90, 93, 92, no, coincidió con el Mundial de Francia, que creo que fue el 98. El 98.
El 98 que fue un fenómeno, porque se trasladaron los matinales, o sea, no hubo nadie, o sea, digamos, por picante que fuera, que no estuviera en Francia, o sea, una cantidad, yo me acuerdo que una vez dije eso y Bambán Zamorano puso cara, le cargó, pero era una ironía, era extremando el caso, porque que fueran tanta gente a conocer la ciudad luz con ocasión de un mundial de fútbol, que pasaran las penurias más horrorosas allá, porque dormían en la cuneta, y que además quedaran endeudados perpetuamente, a mí me pareció que marcaba un hito, o sea, claramente bueno, ahí hay y nosotros escribimos un libro completo con mi amiga Totó, que ya no está, sobre el chileno de maleta, que se llama. Lo recuerdo perfectamente. Y el chileno de maleta reflejaba cómo accedíamos a bienes que ya no eran bienes de primera necesidad, porque el consumo que vivimos y que nos impresiona es justamente el que refleja un consumo de país desarrollado. Salir a comer, la cantidad de... O sea, ¿cómo llegó el sushi? Yo no me acuerdo cuando empezamos a comer sushi. Ya una vez en mi casa con una de las niñitas preparó sushi con una salchicha en lugar de esa cosa, el kamikami, ¿cómo se llama? Yo dije, esta cuestión ya está instalada en la sociedad chilena. Voy a hacer sushi con una salchicha al medio significa que la cuestión ya... Es una buena idea. Sushi económica. Ahora, espérate, tú pones un buen cambios. ejemplo al principio porque hay un cambio muy marcado entre el chileno de 1982, el Mundial de España, que es el último al que accedimos, después vino México 86, Italia 90, que fue donde finalmente se produjo este episodio tan lamentable, ¿no?, del maracanazo en adelante, que nos dejó fuera, hasta que pudimos acceder al Mundial del 98. Y que es un cambio de verdad. Entonces, entre el 82 y el 98 cambió mucho el chileno, muchísimo, bueno, cambió mucho Chile, y por lo tanto, ahí uno podía ver cuánto chileno fanático del fútbol por fin podía aspirar ya no solo a ver a la selección jugar, sino que además aspirar a poder viajar y poder verla. Ese es un cambio súper notorio. Y yo he leído algunos estudios, tú sabes más, pero he leído cosas que indican, por ejemplo, que el D de esa del año 80 y tanto, lo que hoy día llamamos esas letras D que inventaron ustedes, los publicistas, la de Z y la verdad. ¿Quién inventó eso? Hazte cargo. ¿Tú fuiste? No, los publicistas lo utilizan. No, yo creo que son las compañías de investigación de mercado que nacen, y los institutos de estadística, como el INE, que nace... las definiciones del A, B, C1, C2, C3, y que está sumamente superado justamente porque el consumo ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y además porque es muy estricto y muy rígido respecto a variables muy duras, pero no considera otras. Cuando tú hablas de las variables blandas, el lenguaje así académico, que es divertido, pero en el fondo hoy día es más interesante segmentar a la gente porque es más hipilín, o porque es más conservador. Porque es más conservador, claro, pero que el D, y aquí ayúdenme un poco ustedes también, el D ha ido cambiando y ha ido mutando. Hay un D que se asemeja mucho más a la parte baja, digamos, de la llamada clase media. Tal cual, pues eso era lo que yo iba a comentarte. Que no es como el D que uno conocía históricamente y por lo tanto también tiene hábitos de consumo diferentes, ¿o no? Sí. O sea, efectivamente, el consumidor no existe. Existen muchos grupos de consumidores con intereses, con habilidades, con competencias muy distintas. Como decía mayoría, hay muchos consumidores que están enfrentando su primera vez, su primera tarjeta de crédito, su primera cuenta corriente, su primer celular, incluso primeras veces la tecnología. Y eso evidentemente provoca un conjunto de problemas, porque la primera vez tiene un conjunto de problemas. Pero, como todo en la vida. Como todo en la vida. Pero además tenemos gente que tras el fracaso tiene grandes problemas. El sobreendeudamiento en Chile es un fenómeno oculto, pero un fenómeno hiper importante. Hay gente que trabaja para vivir con las horas extras. Esa es la realidad en Chile. Hay gente que trabaja para pagar cuentas de cosas que tal vez cuando fueron al Mundial, tal vez están pagando eso. Hay gente que trabaja para pagar las cuentas de la universidad y no tiene más que poder acceder. Por lo tanto, efectivamente existen distintos niveles de consumidores. Los que están en Buenos Aires, evidentemente, merecen respeto y tienen derecho, pero hay muchas diferencias. Y sobre este segmento, que son los consumidores sobreendeudados, y hay sobreendeudamiento por gente que tomó mucho crédito, pero hay gente porque perdió la pega, porque se separó de la señora o el marido y tiene que formar una nueva familia, porque tiene una enfermedad, algún miembro de la familia que eso desequilibra a cualquiera, porque chocó el auto, porque en el terremoto algo le pasó. Eso es una realidad de la que Chile debiera hacerse cargo. ¿De qué manera? De una manera muy sencilla. En Chile las empresas cuando hacen malos negocios pueden quebrar o amenazan con quebrar. Por ejemplo, la Polar. Y las familias cuando hacen malos negocios pueden quebrar, igual que las grandes empresas. No hablemos de Johnson, que me tiene indignada. ¿Por qué le perdonan y le condonan las deudas de impuestos a una empresa? Multa de intereses. Claro, y aquí estamos hablando de gente que tiene deudas pero es un tema muy mínimas. importante porque lo que uno siente es que, como decía mi abuelita, es que el embudo tiene una parte ancha para algunos,
pocos, y angosta para muchos, que son la mayoría. Ahora, perdón, entonces lo que uno tiene es un trato no condona multa de asimétrico. interés a una persona. Es que todo lo que nosotros escuchamos, la sensación. ¿Cuál es la sensación? Es que el trato es asimétrico. Es que el grande tiene un trato preferencial y el chico nadie lo escucha. Esa es la sensación. La sensación es que el grande puede quebrar, pero hay familias que llevan demandadas por años en tribunales y no tienen solución. Perdón, que el grande tiene la posibilidad de hablar con Servicio de Impuestos Internos, de tocar la puerta y le abre la puerta y lo recibe. Le dice, por favor, adelante, conversemos. El chico es capaz de pasar la barrera de Teatino 120, primer piso, y tal vez llegar a la oficina del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que no. Ahora, Mayuri, tú hace un rato describías que no solamente no tenemos un solo perfil del consumidor, pero aquí José establece ciertos patrones, digamos, que podemos llegar a niveles de sobreendeudamiento. ¿Cuán endeudado es en promedio el chileno hoy día? No, yo no manejo cifras así como números, pero efectivamente el nivel de sobreendeudamiento yo diría que es casi transversal. O sea, tenemos muchas diferencias, pero efectivamente hay... Porque precisamente enfrentamos todos a veces situaciones que no están previstas. Que son coyunturales y que te llevan a tener mayor... desde la enfermedad hasta, qué sé yo, este viaje no planificado, los pagos de las universidades, las pérdidas de trabajo, etcétera. Y ahí el punto, desde mi punto de vista al menos, está en que la gente sigue teniendo un acceso ilimitado o muy por sobre muchas veces las capacidades al endeudamiento. Ahora, no se correlaciona muchas veces con las capacidades reales. Como socióloga te lo pregunto entonces de otra forma, ¿somos más conservadores o liberales en el comportamiento como consumidores? Yo diría que hay de los dos. O sea, me cuesta mucho generalizar. Ya. Yo tengo un afán por generalizar esta noche. Yo tengo una opinión más generalizada. ¿Tú tenías una opinión más generalizada? Sí, que somos bastante más liberales. ¿Que somos más liberales? Sí, muy liberales. ¿Por en qué? términos de consumo. Yo creo que una de las razones, una de las cosas que es importante en el cambio es que hasta una cierta época, probablemente los 80 o un poco antes apenas iniciado el cambio de modelo que tuvimos a mediados de los 70, la movilidad siempre estaba en que la clase socioeconómica inferior observaba a la superior y repetía comportamientos y patrones de consumo. Pero hoy día yo creo que está muy influido por lo que pasa afuera. O sea, la gente de la clase económica D, por así decirlo, ve la misma serie Mad Men en televisión que el A. Entonces, el modelo de seguir a la clase socioeconómica superior ya está tergiversado. Y esa televisión que nosotros vemos, hoy nosotros televisión, internet ya muy grande, es totalmente liberal. El consumo es totalmente liberal. Nosotros tenemos un modelo de consumo totalmente liberal. Entonces yo tengo la sensación que en la mayoría de los casos tenemos una conducta bastante liberal en términos de consumo. Y se van cruzando ciertos otros patrones, ¿no? Por ejemplo, es transversal, el interés por tener auto va variando, supongo, la marca, ¿no? Y el precio. Por supuesto. Ya, ¿qué otras cosas, o que hoy día que antes parecían como casi un lujo, son bienes de primera necesidad en la práctica? Mira, yo diría que hay una cosa que nosotros decimos que en situaciones más precarias la gente tiene necesidades y consume productos. En situaciones menos precarias o más expansivas económicamente, incluyendo el crédito, la gente tiene aspiraciones, entonces consume imágenes. Entonces puede tener la misma necesidad de transporte a través de un auto, pero la satisfacción de la imagen está dada ya por el nivel de marcas que consume. Eso produce una diferencia muy grande. ¿Y eso se produce solo en épocas de bonanza económica? No, también se produce en épocas de crisis. En épocas de crisis en general se produce más contracción, pero en el mercado del lujo, que es algo que tú acabas de tocar, no sucede de esa manera. Ahí se produce una cierta paradoja. Si uno mira en periodos de constricción de hace un par de años atrás, no tan fuerte, pero igual, en los segmentos de automóviles de lujo, no solo no decrecieron, sino que multiplicaron su crecimiento y distanciaron respecto a las marcas de automóviles. Solo viene a reflejar que la desigualdad, digamos, se nota en ese tipo de cosas. Por supuesto. Ahora, ya que estamos en eso, vamos entonces por segmento, porque ya que no puedo generalizar esta noche, Jimena, partamos por arriba. Partamos por el que más plata tiene. ¿Cómo es, según a tu juicio, a tu mirada, ese tipo de consumidor? Yo también sé que no se puede generalizar ahí, porque hay gente de plata que también es muy conservadora y es muy austera, digamos, en la forma de gastar. Bueno, ser austero era una virtud y sigue siendo bien visto, o por lo menos predicar la austeridad. Ahora, yo una vez, hace como 10 años de haber hecho una investigación de la basura, que fue un reportaje que yo lo disfruté, lo hice para la revista Paula, y revisamos la basura de la Florida y la basura de la dehesa. Fuimos sistemáticamente un método, porque la basura revela, y los que saben, es muy reveladora de los consumos y de los hábitos y de las familias. Qué estómago el tuyo, ¿ah?
Lo pasé tan bien. Tenía un productor en La Paula muy fashion que compró unas máscaras. Nos producíamos para ir a recoger las bolsas de basura. Sí, nos veíamos como CSI, así. Bueno, y teníamos todo. Y me acuerdo que había una persona en La Paula que decía que este reportaje fomentaba la lucha de clases. Está súper indignado. ¿Ah, sí? Sí, no diré quién es, pero reclamaba y decía esta cuestión que inventó la señora Jimena, un disparate que fomenta la lucha de clases. ¿Y con qué cosas te encontraste? A ver, en el contraste. Me encontré con que, por ejemplo, pensando cómo es el de más arriba, se notaba más austeridad, comían peor, por lo menos de lunes a viernes encontré mucha más caja de tallarines en la ESA, que las cosas había mucha comida de pedir por teléfono, mucha pizza, mucha comida china, mucha cosa como moderna, de la sociedad de consumo moderna en la Florida. En cambio, acá tú veías que están comiendo tallarines de corrido en la semana, con salsa. No había mucha comida, ¿te fijáis? Era bien interesante. Y en cambio, ¿qué otra cosa sí en la que se notara que gastaran? Más sofisticación, ¿Sí? Te diría que poco. Te diría que lo más interesante era de repente ropa de mejor calidad en la basura, ropa desechada. Era súper interesante eso. Yo creo que la clase alta, en general, es mi percepción, es más austera, es más educada, lo que decías tú. O sea, sabe que hay una cosa que es el consumo, podríamos decir, respetable, la casa, la segunda vivienda, los grandes bienes de consumo. Ni siquiera el auto, las cosas importantes, realmente, tener una casa, tener una propiedad. Y mi sensación es que el estrato bajo, como no puede aspirar a esos grandes bienes, consume las cosas más chicas, se endeuda en cosas más chicas, saca las cosas, el verbo sacar las cosas de la tienda. La saca. No la compra. Claro. Claro. El otro invierte, el otro hace una gran inversión, el otro saca porque... ¿Qué sale? Porque incluso siente que quizá no es de él, porque yo saco algo, no me lo compro, ¿te fijáis? Me lo pueden quitar, saco y quito, una cosa así. Es un lenguaje que revela Ahora, quedémonos en el segmento alto por un segundo, José, y si me pudiese describir también, desde tu perspectiva, cómo se comporta ese consumidor. ¿Es más bueno para reclamar que otros? ¿Es mejor pagador o no? No. A ver, en general, ¿cierto? Aunque cuesta decirlo, en general es un consumidor evidente, porque en Chile la desigualdad es completa. Entonces la gente que tiene más plata tiene mejor nivel de educación, conoce más sus derechos. La encuesta que nosotros teníamos sobre conocimiento del CERNAC, conocimiento de derecho, ejercicio de derecho, a mayor nivel socioeconómico, mayor ejercicio. O sea, uno diría 20 Chile. De hecho, si uno recorre Chile, tú no se da cuenta de eso. O sea, si vamos ahora al Nuevo Mall, eso es como el 2010 o 2012, ¿cierto? Pero si nos vamos un poquito más lejos, llegamos como al 2010 o 2005. Y si nos vamos a provincia, podemos encontrar ciudades que están en el 70 o en el 80. Efectivamente, esto es muy drástico moviéndose de Santiago. Yo trabajé, por ejemplo, un año en Paiguano, en el Valle del Elqui, haciendo el servicio país. Y eso era como la economía de los 60. 4 boliches, una línea de buses, y si uno se iba más adentro, para arriba del valle, eso ya era como los 40, en algunos lugares no había luz. Entonces hay mucha diversidad respecto de lo que es Santiago. Ahora, de lo que los consumidores, dependiendo de dónde vives, cómo vives, cuánto ganas. Ahora, lo otro que ha pasado, que a mi juicio también es algo sintomático, es que en este segmento que es más ejercedor de sus derechos, también como tiene más educación es más descuidado, porque en general tiene lo que se denomina técnicamente sobreconfianza. Ellos creen que no les van a pasar esas cosas. Y son precisamente estas personas que... ¿Y no les van a pasar por qué? Porque son letrados. Ah, porque son letrados. Sí, ¿cómo me va a pasar a mí? Yo que soy, da lo mismo, abogado, periodista, yo sé leer, obvio que esto es así. Y esto es así, perdón, no me van a estafar, no me van a vender una entrada falsa para un partido. Por ejemplo, y los quesitos, o por ejemplo los tiempos compartidos, o por ejemplo... comprar estas cosas que son demasiado buenas para ser verdad. O sea, si uno mira dónde están estos consumos de estos productos milagros, que son demasiado buenos para ser verdad, hay muchos que están en este estrato. Y la gente tiene sobreconfianza y precisamente eso es algo muy extraño, muy contraintuitivo, que a mayor nivel educacional tú tienes mayores niveles de exposición al riesgo por sobreconfianza. Ahora, ¿cuánto de arribismo hay, Marjorie, también reflejado en el consumo de la gente que vive en este estrato? Yo creo que ahí efectivamente corren estas distinciones que ya no pueden ser medidas por
estos grandes segmentos. Y efectivamente hoy día tenemos gente que alcanzó niveles educacionales o que alcanzó ciertos niveles de ingreso, pero que eventualmente no tienen, qué sé yo, el gusto que el otro sí tiene, o no tiene ese sentido de la austeridad que tiene el que estaba ahí desde antes, o no le achuntó a la casa en la playa en el lugar correcto, y empiezan todos estos juegos de código que obviamente ya no los puedes ver ni en términos de ingreso, incluso no en términos de nivel educacional a estas alturas, pero sí en términos de distinciones que van... Bueno, Bourdieu, que es un típico sociólogo del consumo, siempre cuenta cómo, en el fondo, las élites, el que está más arriba siempre se va escapando. Entonces siempre va encontrando alguna diferencia o alguna forma que lo va a desmarcar de aquellos que están intentando ser o llegar a eso. Qué buen punto. Ahora, ¿existe algún intento, yo me imagino que sí, ¿no?, de diferenciarse entre los pares, entre el, digamos, rico austero y el rico genuino, como algunos lo han denominado también, y el nuevo rico? Cuando, por ejemplo, uno ve que llega una marca de auto como Rolls Royce vendiendo autos por 200 millones de pesos, entonces el otro dice, si este lo va a tener, yo no lo tengo. Exacto. O por otra parte, marcas que deciden no venderle autos muy caros a futbolistas porque no quieren que se contamine su marca. Eso pasa al día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo? Yo conocí a un peluquero que no aceptaba tener una clienta, por ejemplo, que tuviera un descapotable color cian. Tenía principio... Sencillamente le apicantaba la peluquería si un auto demasiado ostentoso, demasiado vistoso, demasiado californiano se estacionaba en su... ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista de la publicidad entonces? Porque puedes captar un lado pero vas tocando por el otro. Sí, bueno, ahí está lo que yo decía, esos estilos de vida que producen comunicaciones diferentes para atraer. Ayer fue la inauguración de Rolls Royce en Chile, que vende autos 200 millones de pesos, y va a generar una comunicación que es bastante elitista y segmentadora para el resto, no va a ser atractivo. Cuando digo para el resto, no para el resto que no tiene para comprarlo, es evidente, es para el resto que a pesar de para comprarlo, no siente que es para él. Porque van a apelar, me imagino, a una cosa conservadora, tradicional, casi amigo de la reina Isabel. Claro. Y hay gente, por supuesto, o del sultán de no sé dónde, donde seguramente se venden muchos Rolls Royce. Y va a ser poco atractivo para un personaje que, a pesar de tener los 200 millones y mucho más, siente que es más moderno o que tiene una personalidad más juvenil y que está dispuesto a pagar 200 millones de pesos, pero no por ese auto, por ese símbolo. Entonces la comunicación rápidamente dice, sí, esto es para... No intelectualmente, por acá atrás, en el hipotálamo, dice, sí, esto es para mí o no, definitivamente no es para mí. No es un símbolo que yo me quiera vestir con él porque me va a llevar a un lugar que no quiero estar, ¿no? Ya, hay cosas que este segmento derechamente no consume porque siente que en términos de imagen les puede afectar. Porque uno tiende a pensar, digamos, que ese segmento come todos los días caviar, así como el mito en Chile, pero aquí me dice que comen tallarines con salsa. Pero todo el rato. Yo he estado, además hay mucha ponte tú, yo he escuchado conversación, no estoy inventando, en el supermercado La Dehesa, dos amigas que estaban comprando tintura de pelo, pero que no querían que nadie las fuera a pillar porque estaban como jodidas de plata y no estaban pudiendo ir a la peluquería para que las teñieran en la peluquería. Yo escuché ese diálogo. ¿Sabes? Qué notable. Ahora, incluso en productos no tan elitistas, sino bastante más masivos, por ejemplo, el pisco, el ron y el vodka. Los niveles de consumo de esos tres tienen que ver con movilidades económicas. Hoy día la disminución del consumo del pisco en beneficio del ron, incluso el ron en beneficio del vodka, tiene que ver con una mejora en los ingresos de la gente y por ende con su consumo simbólico. Esto me confirma que soy de clase media completa, pero yo la piscola no la ando. Ya, vamos a ir a la pausa. Lo mismo económicamente. Sí, y a mí me da lo mismo si es pisco marca propia, me da lo mismo si es el mercado. Depende además la noche. Ya, vamos a la pausa, volvemos porque nos queda mucho para hablar de cómo es el consumidor chileno, o sea, cómo es usted. Seguramente se va a sentir reflejado en algún momento de la conversación, si es que no se ha sentido reflejado ya. Esto es Vía Pública. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta en Vía Pública y hoy muchos chilenos sufren de insomnio porque les preocupa su futuro. Otros afirman dormir tranquilos porque ya tienen la fórmula principal y son unos despreocupados. Consigue la fórmula y conviértete tú también en un despreocupado. Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro, está presentando Vía Pública. Y estábamos hablando de los consumidores. Yo recuerdo hace no muchos años, gente que
a propósito de lo que citaba Jimena, llenaba los carros en los supermercados un domingo a las 12, 1 de la tarde, con hartas cosas, en el supermercado, digamos, donde iban sus pares, y después dejaba el carro y se iba, no pagaba nada. O sea, no es que fuera a comprarlo ni tampoco se lo fuera a robar, sino que solo para que lo vieran consumir determinadas cosas. B, el histórico mito del celular de palo. O C, gente que en verano anda en el auto con las ventanas cerradas para que crean que tiene aire acondicionado cuando antes no era una cuestión muy común. Eso ya no se repite, digamos, llevado a la realidad del 2012 en otros aspectos, en que haya quienes quieran aparentar algo y que no lo pueden conseguir. Yo creo que sí, yo creo que por algo existen anteojos y cartera y zapatillas de marca falsificada y gente que paga un décimo del valor del original y lo que está pretendiendo es generar ese de una manera un poco más sofisticada que el celular de palo, que igual más ingeniosa igual, pero todavía había que hacer su trabajo para hacer el celular de palo, por supuesto, y todo. Sí, no, bueno, y qué mal de haber quedado. Y sudar con las ventanas. No, eso era increíble. Harto sacrificio igual. Ahora no sé si tanto. Y además lo tentador de llenar el carro al supermercado y no poder comprar nada de eso. Sí, bueno, hay una cosa ahí que se llama el gesto de consumo. Yo creo que antes, insisto, del modelo que se instala a mediados de los 70, la gente era primero ciudadana. Y yo creo que después de eso pasó a ser consumidora. El gesto de consumir define una persona más que las actitudes tradicionales de ser ciudadano. ¿Qué gran punto toca? Yo esto lo dije lo he hecho varias veces. De hecho, escribí hace algún tiempo una columna sobre el particular, y aquí creo, José, me puedes orientar probablemente mucho. Tenemos en Chile esta sensación de que en realidad, más que ciudadanos, efectivamente somos consumidores, y el que nos defiende es fundamentalmente hoy día el CERNAC. Y que para cada problema que uno tenga, si uno le busca la arista del consumidor, el CERNAC está ahí dispuesto a defenderte. O sea, en prácticamente todo. Y pasamos de ser una sociedad de ciudadanos a una sociedad simplemente de consumidores. ¿Qué tan contraproducente puede llegar a ser eso también? Sí, eso es un síntoma, y el síntoma que muestra, a mi juicio, no es malo. Lo primero que muestra es que, a ver, un poquito de historia. El 90 no existía el CERNAC. El 97 no había ley del consumidor. Hoy día se habla de publicidad engañosa y letras chicas, que son temas de consumo, pero se habla en la política. Dice, esto es una publicidad engañosa, esto fue una promesa con letras chicas. No es un síntoma malo, es empoderamiento de nosotros como personas, ciudadanos a pie, en nuestros derechos. Y lo interesante es que hay una aplicación extensiva de eso. O sea, la publicidad engañosa no es solo consumo, la letra chica no es solo consumo, también es política, también es nuestra relación con el Estado. Entonces, CERNAC ha ocupado un lugar, y bienvenido que así sea. El problema es que no tenemos los CERNAC de otros temas que sí son importantes. Piensa tú que a propósito de educación se dice Superintendencia de Educación. ¿Y cómo se define? Como el CERNAC de la educación. Claro. Y se ha hablado del CERNAC de las telecomunicaciones, del CERNAC de la ISAPRE, del CERNAC del retail, y lo que hay es una necesidad de protección, de que las reglas del juego se respeten. En Chile existen reglas del juego, pero no se respetan. Ese es parte del problema. Y lo otro, y con esto termino, es que lo que debiera existir también es alguien que defienda al ciudadano en sus relaciones de ciudadanía. O sea, así como existe un CERNAC que se mete en estos temas que son de interés público, nosotros necesitaríamos un ombudsman, defensor ciudadano, defensor del pueblo. Hoy día es como Peribonio en su momento, tú antes, claro, pero eso es tu relación con la empresa. Pero la pregunta es, el ciudadano frente al Estado. Pero en ese punto yo quería agregar, ya que estamos hablando de futuro en este punto, que tú debes conocer ese concepto que se habla de la sociedad de consumo más desarrolladas y vinculado esto con la explosión de las redes sociales y de la gente haciendo valer sus derechos a través de los nuevos medios y de la horizontalidad que se genera con las autoridades y todos los fenómenos sociales y políticos que hemos visto usando las redes sociales. Hoy día se habla del prosumer, del consumer versus este consumidor empoderado que puede decirle pésima tu marca, malo tu Rolls Royce, pésimo tu Hugo Boss, ándate a la cresta con tu no sé qué. Es un buen punto y sociológicamente es un fenómeno nuevo. Sí, es bastante nuevo, pero ya está bastante estudiado también, y es fantástico que, o sea, en ese sentido me parece genial que ya no seamos consumidores, que esté el prosumer y que estén todas estas modalidades, ¿cierto?, de no solamente ser pasivo y receptor, sino que también poder, ¿cierto?, hacer manifiesto nuestras inquietudes. Y si algo es bueno y te parece ser súper promotor de una buena marca o de un buen servicio. Ahora, algo interesante es que hay un camino intermedio, que es lo que podríamos bautizar como un consumo ciudadano. Hay gente que vota con su compra y que dice, yo le compro a este tipo porque trata bien a sus trabajadores.
y yo no le compro a este tipo porque tratan mal a sus trabajadores. Eso puede ser en materia laboral, en materia medioambiental, en materia de tratamiento con la comunidad. La gente no puede optar. Más pollo ¿te acuerdas con el tema de los pollos? Las redes sociales, no comas más pollo. Ahora, ¿cuánto de lo que dice la boca para afuera lo cumple finalmente? Pero lo que sé, eso para mí es un misterio, pero lo que yo sí sé... ¿Y cuánto puede cumplirlo también, perdón, porque... Cuando uno tiene, yo el otro día lo comenzamos aquí con empresarios, uno tiene 3 cadenas de farmacia y se encuentra con que las 3 cadenas se pusieron de acuerdo para fijar el precio de remedio y uno dice, no le compro más. Y a la siguiente vez que tiene que ir a una farmacia no encuentra ninguna que no sea de las 3 cadenas, entonces tiene que obligatoriamente comprarle al final del día. Pero lo que sí es claro es que es muy malo para todos. O sea, se pierde la confianza. Piensa tú lo que ha pasado con los estacionamientos. La gente perdió la confianza, la gente ahora está muy molesta y eso es malo para todos, no solamente es malo para la ciudadanía, es malo para el gobierno, es malo para las empresas, porque al final tú no si esto funciona sobre la base de la confianza. Cuando tú vas a un supermercado, ahí compras un kilo de arroz, tú supones que el kilo de arroz pesa 1 kilo, ¿no? Claro. Ya, confía sobre eso. Bueno, si tú pierdes la confianza, es el peor de los mundos. Es el peor de los mundos. Quedaste pendiente con algo que estaba diciendo, explicando sobre el prosumer. Sí, quería solamente agregar que si bien me parece fantástico que existan todas estas instancias de apoyo a estas distintas versiones de consumidor, a mí sí me preocupa que finalmente las distintas esferas de la vida se reduzcan a esta lógica y que en nuestro caso parece como que hubiera evangelizado, ¿cierto?, a todo el resto de los ámbitos de la vida esta lógica de consumo. Y la educación se ve mucho, y yo aquí quiero dar un ejemplo que es quizá excepcional. Yo trabajo en la Universidad Católica, esta gente es privilegiada, etcétera, etcétera. Y hace poco hubo una reunión con alumnos y a mí me llamó mucho la atención que ellos, en vez de plantearse desde lo que yo entendía era la lógica del estudiante y lo que pedía a los profesores, etcétera, la forma de frasear y la forma de pedir cosas muchas veces estaba también en una lógica de consumo, como aquí yo estoy para que me den bienes y servicios, y usted cúmplame con toda esta lista de cosas. Ahora, desde una actitud que... A mi juicio es un péndulo. Porque, ¿por qué es un péndulo? Porque pasamos de no tenemos derecho a tenemos derecho. Y como el único modelo de protección que se ha tenido con relativo éxito en Chile ha sido el de protección al consumidor, es que la gente busca tratar de poner su discurso dentro de eso. Cuando uno va a la radio, a mí me pasan cosas muy exóticas. La gente decía, mire, nosotros pagamos nuestros impuestos y por lo tanto hay publicidad engañosa con la contaminación. ¿Por qué? Bueno, porque tratan de encontrar un ajuste para poder encontrar a alguien que te ayude a resolver esto. Y el problema más bien, yo diría, es que si nosotros tuviéramos un defensor de los derechos humanos, un defensor de los derechos ciudadanos, un defensor de nuestros derechos frente a las autoridades, la gente, tal vez esa misma conversación sería en torno al derecho humano a la educación. Perfecto. Ahora, tú tocas justo un punto al que te quiero preguntar también, porque cuánto de lo que finalmente se ofrece termina siendo lo que la gente compra. Él cita el caso de que uno confía en el que el kilo de arroz pesa efectivamente 1 kilo y cosas por el estilo. O cuando en su momento te ofrecían educación, uno asumía implícitamente que lo que te están ofreciendo era educación de calidad y ahora estamos discutiendo sobre qué tipo de educación te ofrecen. Desde el punto de vista de la publicidad, ¿cómo se trabaja desde la lógica ética de ofrecer algo que efectivamente es lo que se está ofreciendo? Bueno, muchas veces veo publicidad, yo en eso soy muy crítico, a mí me pasa, voy a citar mi caso personal, pero veo publicidad y yo digo, ¿estarán seguros de que lo que te están diciendo es cierto? O sea, el que hizo este comercial, ¿estará convencido de que lo que te está ofreciendo? ¿Estás seguro que ese yogur te va a hacer ir al baño? Por poner un ejemplo. Bueno, yo creo que, como bien decían, opera sobre una lógica de confianza. Si no, es imposible operar, no más. Entonces, cuando un producto dice que hay 350 gramos de galleta, la agencia de publicidad no compra paquetes de galletas, las pesa y dice, mira, a mí me salió 349, aquí algo. No, opera en que eso funciona de esa manera. Yo creo que hay cosas que obviamente han ido rompiendo esa confianza y por eso que se ha obligado entonces a etiquetar más detalladamente, diciendo qué cantidad de calorías tiene y si tiene ciertos endulzantes que en teoría producen cáncer o no, y ponerlo en letra más gruesa. Han ido poniendo cosas cada vez más explícitas porque la confianza ha sido abusada en algunos momentos. Pero ¿cómo se trabaja desde el punto de vista de la publicidad? Cuando usted le encarga un comercial y te dicen, recupera tu figura en 14 días con el cereal no sé cuánto. Hay que ver Mad Men, ahí está todas las claves. Claro, entonces uno dice, no, pero ese es publicidad de los 60, esa era más engañosa. Es la misma cosa, no ha cambiado nada, encuentro yo. Esa era impresionante. Luego sería más sofisticada, pero puede ser igualmente engañoso porque la pobre señora puede estar comiéndose 4 cajas de cereales y en vez de pesar menos, pesa más. Yo creo que hay dos cosas, no solo desde Mad Men, que es de los 60 hasta ahora,
en que los derechos de los consumidores se han ido defendiendo más con una serie de organizaciones, pero además a partir de las redes sociales el escrutinio público es muy fuerte. Hay una cosa que nosotros llamamos, que en inglés se llama moment of truth, momento de la verdad, y es cuando uno compra esta cosa. Y nosotros decimos que a partir de Internet, de las redes sociales, hay una cosa que se llama zero moment of truth, que es un momento previo a ese. Y es que yo veo un aviso de un lente, de una cámara que dice que es fantástico, sé yo, y me meto a Internet y veo 60.000 personas que lo compraron y dicen que es pésimo. Y es pésimo nomás. Más allá que ese fabricante diga que es fantástico, y el que lo vende también diga que es fantástico, y el que lo revende también diga que es fantástico. Yo le voy a creer a la gente que lo compró y qué es lo que dice. Bueno, eso hoy día no, o sea, eso hoy día está y hace 5 años atrás no estaba disponible. Entonces hay un empoderamiento. Es el efecto benéfico del prosumer. Por supuesto, por supuesto. A eso me refería yo. Sí, y tiene un efecto. La gente cotiza por Internet, la gente vitrinea por Internet. Pero no solo cotiza y vitrinea, que me parece que es una relación con los oferentes, sino con mis pares. Yo quiero ir a un hotel que está en Madrid y voy a averiguar de gente que fue de Chile, Argentina, de cualquier lugar a ese hotel, qué comentario hizo. Sí, la pieza, en realidad la foto aparecía fantástica, pero en realidad cuando entré era mucho más chica y el escritorio está pegado a la cama a pesar de que el lente lo muestra como si estuviera a 15 metros. Eso yo lo veo ahí y yo compro de esa manera. Entonces ya no es solamente los oferentes con quien yo puedo, que ya me parece bastante bueno poder comparar y ver que las diferencias de precio u oportunidades que existen ahí, sino con quienes ya se sometieron a ese proceso y dan su escrutinio. Entonces las compañías ya no pueden tan fácilmente prometer cosas, porque están muy a la mano de mentirse de eso. Ahora, ¿cuán generalizado es este comportamiento hoy día del consumidor? Esto de ser mucho más, digamos, pro, como lo conocimos históricamente. Cambiaron radicalmente. Pero tiene que ver con una cuestión generacional, porque no veo a mi mamá haciéndose reporteo. Yo sí lo hago, yo creo que el efecto generacional es importante. Obviamente es mucho mayor en lo que se llama el nativo digital, la gente joven, pero engaña de creer que la gente mayor no lo hace mucho más de lo que creemos que lo hace. Ahora, el porcentaje de... Marjorie, ¿cuánto crees tú que hoy día el consumidor ha corregido los errores históricos que antes cometía al momento de adquirir un producto? Yo creo que bastante. Ahora, de nuevo vamos a tener que entrar al juego de los segmentos, pero efectivamente yo creo que hay un aprendizaje, como tú decías, hay gente que está en la primera vez. Pero incluso esos que están en la primera vez, ya están al tanto de un montón de cosas que han pasado y quizá van a pensar 1, 2, 3 veces antes de tomar decisiones que antes la gente tomaba ciegas, digamos. ¿Y en qué decisiones se equivocaba mucho antes y que hoy día, por ejemplo, Yo creo que saliendo de este estrato alto con el que estábamos hablando antes, la gente no calculaba, precisamente la gente con menor educación, qué significaba el endeudamiento. Y cuando te dicen, y aparece, ¿cierto?, tantas cuotas de 10 lucas y son muchísimas cuotas y la gente no hacía, o no hace todavía muchas veces, ¿cierto?, el cálculo de finalmente cuánto está pagando por ese producto. Y eso pasaba, yo creo, incluso más antes. Ahora, este es un punto importante, José, porque yo decía al comienzo del programa que existe la clásica frase de no importa el precio, importa el plazo. Gente que en el fondo calcula, como dice Jiménez, que ya no calcula cuánto le sale, sino si lo puede sacar, y en el fondo cuánto le va a salir la cuota a fin de mes, que estamos hablando de los tratos más bajos. ¿Esa es una realidad que se sigue manteniendo el día de hoy, o la gente aún así, a pesar de tener poco poder adquisitivo, porque tiene un poco de ingreso todavía, es capaz de tomar más conciencia y decir, mira, la cuota es baja, pero como lo voy a sacar a 36 meses, voy a terminar pagando demasiado por un pantalón? O sea, técnicamente eso se llama falla de mercado, que es la irracionalidad del consumidor o la racionalidad limitada. Ellos lo definen como hipermetropía del consumidor, que significa que uno ve mejor lo que viene de cerca y ve peor lo que está lejos. Esto puesto en el crédito significa que el plasma puesto en la casa para el partido de la U, ¿cierto?, tiene un beneficio directo que se sobrevalora y tú subvaloras las cuotas eternas para pagar el plasma. Piensa tú lo que es el pago mínimo. El pago mínimo es deuda vitalicia. Eso es el pago mínimo. Si tú pagas el mínimo en tu tarjeta, tú no vas a terminar de pagar nunca el crédito que tú tienes. Nunca. Y eso la gente no lo sabe. Y piensa tú que además la psicología en materia del crédito es muy particular. La gente no solamente lo saca. Fíjate que tú compras pan, pero tú pides un crédito. Igual como tú pides un favor. Y de hecho el ejecutivo de cuenta es como el policía bueno. Es el que te ayuda. Yo lo voy a presentar al comité. Yo lo voy a defender. ¿Y cómo nos fue? Nos fue mal. Es como que fuera tu amigo, tu socio. Pero el tipo de empleado de una institución financiera a la que tú le estás pidiendo plata. Pero tú, le estás pidiendo plata. Tú estás comprando plata. Cuando tú compras dinero, el dinero tiene un precio. Ese precio no existe. Son infinitas cuotas de no sé cuánta plata. Eso es muy exótico en Chile y eso es lo que debiera cambiar. ¿Cuánto cuesta pedir 1 millón
a 3 años. Y eso tiene un precio. Y ese precio en Chile se expresa como en pesos. Pero te dicen, no, infinitas cuotas de 10.500 pesos. Pero llévese el televisor ahora. ¿Ah? Entonces, esto que ustedes probablemente lo saben mejor que yo, que sé yo estos temas, es lo que se trabaja en publicidad y es lo que se pone siempre en beneficio de la empresa y no en beneficio del consumidor. Yo sé que lo que voy a decir va a sonar políticamente incorrecto, pero lo tengo que preguntar de esta manera, porque hemos discutido sobre el consumidor mucho más empoderado, que es mucho más crítico, tiene un ojo mucho más sagaz, se siente mucho más defendido, pero si es tan así, independientemente de los, digamos, daños propios generados por los empresarios de la Polar, ¿cómo es posible que gran cantidad de personas no se hayan dado cuenta que le estaban repactando permanentemente la deuda? ¿Y cómo es posible que haya habido gente que al final terminaba pagando 3 millones de pesos cuando en realidad su deuda era de 200 lucas? O sea, hay un punto en el que evidentemente uno piensa, alguien se dio cuenta, ¿estaba tan empoderado, está tan pendiente de lo que está pagando hoy día el consumidor? Perdón, en eso, ¿alguien entiende las cuentas? Las cuentas de crédito. Perdón, si tú no sabes cuánto cuesta un crédito, ¿cómo vas a saber si te están cobrando bien o te están cobrando mal? En Chile el crédito es muy caro y por lo tanto y cuando se atrasa es más caro aún. Por lo tanto, para la gente no es exótico que pidió alguna vez, sacó una plancha de crédito y ahora debe una bola de nieve gigantesca. La gente las cuentas son incomprensibles, el crédito es caro, por lo tanto todas estas situaciones forman parte de la vida real de la gente, que sacó la plancha a crédito y hoy día tiene una bola de nieve gigantesca que lo tiene en DICOM, lo tiene embargado y lo tiene sin dormir. Perdona, Mayori, ahí desde el punto de vista sociológico, lo que le pasa al consumidor es que ¿qué hace? No se fija en el detalle, hace la vista gorda, patea el problema para adelante. Está tan complicado y eventualmente está pensando en cómo pagarlo, o sea, ni siquiera te das el tiempo o tienes la capacidad de ver la letra chica, hacer la suma, las restas, etcétera, porque lo que viste fue la cifra y cómo llego a comprar esa cifra, a pagarla finalmente y a pedirle al vecino, a la mamá, a endeudarme con otra casa, ¿me entendí? Pero efectivamente yo creo que la gente opera con esa confianza y duda más de sí misma, es una cosa media rara. Yo creo que la gente duda más de sí mismo y se culpa y se... Cree que la culpa es de ellos. Claro, se culpan de ellos. No me había dado cuenta de esto. Pero yo creo que eso es una visión un poquito paternalista. Yo creo que hay dos cosas. Una es la defensa del consumidor y otra es la educación del consumidor. Yo creo que la perversión del sistema que adoptamos por ahí mediados de los 70 tiene que ver con que a la gente tampoco se le educó en una cultura del ahorro, por ejemplo, sobre la cultura del consumo, del bien del asumir créditos de consumo, que para mí son los más perversos. O sea, tener miles de tarjetas, usarlas todas, perder el control, empezar a cortarlas en una cosa ya como es un alcohólico, casi una cuestión como adictiva. Y eso yo creo que falta de educación, porque... Claro, uno puede decir, pobre, no entienden porque efectivamente las cuentas son... El 62% de la gente no entiende lo que lee. Lo que pasa es que esto es Chile. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los niveles educacionales de Chile? Entonces, hay algo con las nuevas generaciones, yo creo que efectivamente es un cambio. O sea, yo veo... no hay que pensar en abstracto. El 6% de Chile es la gente que tiene más de 16 años de educación y eso significa estudio universitario. Claro. Entonces, lo otro hablar de Chile real. Es el Chile real. Mario. El Chile real es la gente que recibe una cuenta y no la entiende. Perdón, yo los desafío a ustedes a que revisemos una planilla, una cartola de una multitienda, a ver si ustedes son capaces de calcular cuánto van a terminar pagando. Yo como 3 días peleando con el detalle de los gastos comunes de mi edificio y todavía no logro cifrar completamente cosas que estoy seguro que me están cobrando en rublos. Nada, solamente un punto, siguiendo lo que decía Jimena, que me parece a mí que efectivamente hay un cambio con estas nuevas generaciones más educadas. Yo creo que efectivamente hay algo ahí que son gaps generacionales y uno ve, cuando está ahí en terreno, que efectivamente los hijos que ya entienden un poco más quizá, le dan consejos a los padres, se sientan con ellos, los acompañan a veces a pagar o a alegar de una manera que no necesariamente era esperable. Tú tocas un punto importante, Tomás, porque el nuevo consumidor también tiene que ver con las nuevas generaciones. Yo vuelvo a la generalidad, digamos, pero podemos ir marcando perfiles del nuevo consumidor desde el punto de vista generacional, el que empieza a tener poder adquisitivo, no sé, a los 18, 20, 21 años, 22 años. Yo creo que sí, en algunos casos más nítidos que en otros, el que a mi juicio más produce una diferencia son aquellos hijos de la generación de Internet. Ellos tienen una relación con las compañías y con el consumo de una manera distinta como los tuvimos los anteriores, porque son de alguna manera como la primera generación de prosumidores, que este concepto de prosumidores es como de professional consumer, un consumidor más capacitado, más entrenado, con más empoderamiento en su relación con el consumo. Yo me acuerdo de Bárbara Kruger, que es
una artista americana que en los 80 desarrolló una frase que decía, consumo luego existo. Claro. Porque esto no es chileno, que da la sensación que estamos hablando de Chile, pero en realidad estamos hablando de todos los lugares. Si nosotros vamos a Rusia, vamos a ver que es Chile multiplicado a la 20. Es lo mismo, pero 300 veces peor. 300 veces peor y más dramático. No es solo Chile, es el sistema que se ha instalado casi en todo el planeta. Entonces, esta generación hijos de Internet, que digo yo, tiene una relación diferente. Vamos a hablar precisamente de cómo consume Internet, ya que tenemos aquí a la directora de Terra, que es uno de los portales además más importantes de Chile, de cómo se va comportando al momento de tener que ir eligiendo y de qué se queja cuando no encuentra lo que busca. Me imagino que eso debe pasar, o cuando la información le parece incompleta. Me he fijado hoy día que como además tiene asociaciones con Facebook y todo, muchos van linkeando las noticias que les parecen más curiosas. Hay un comportamiento interesante que me imagino va marcado por los jóvenes fundamentalmente. Pero también, entre otras cosas, me gustaría saber con qué es más crítico el consumidor chileno hoy. Con la compañía de teléfono, con el retail, y con quién es más condescendiente. Yo tengo que hacer un alto, porque tengo a Cristian Pino ahí esperándome. ¿Cómo estás, Cristian Pino? Bien, pues escuchando muy atento el programa, me quedo dando vueltas lo que dijo José Roa. Pucha, que es cierto lo del ejecutivo bancario, da para rutina de Coco Legrand. Está bueno, sí. Sabéis que pensaba lo mismo. Oye, a propósito, ya que estamos en esa, quiero agradecerle a Pablo Ryan, que me ha estado mandando mensajes y aportando aquí con ideas para el programa. Así que un saludo a quien lo está viendo. Muy bueno y muy decidor lo que explicó, además del pago mínimo. Yo no tenía idea, hace mucho tiempo que no pago el mínimo, pero muy buena la explicación, señor Rodas. Doctor, mira, viejo, te lo he pagado ni el piso todavía. Así que... ¿Y usted tampoco? Oye, una cosa es que, bueno, vimos lo que pasó con esta cantidad importante de hinchas que se quedaron sin poder entrar. En la información que he venido recibiendo en los últimos minutos a través de internet, Twitter y mensajes de texto, entre otras cosas, están apuntando a estas empresas que venden paquetes grupales como sobre eso te voy a comentar que, bueno, a las 2:30, en vez de la entrevista que tenemos generalmente, vamos a estar con Gastón Forea analizando no solamente este partido, sino que vamos a estar en un contacto también con Jorge Ursúa desde Buenos Aires para que nos cuente cuál es este problema, que no solamente son con las agencias de viajes, para no mencionar a ninguna porque son varias, sino que también, y acá te dejo un link a tu programa, muchos me están reclamando a estos cupones de descuentos por internet, que también es la nueva forma que tienen para consumir los chilenos. Vamos a conversar con eso un ratito más con José Roa. Le vamos a aprovechar de preguntar, ya que lo tenemos aquí, un hombre que manejó tanto tiempo el CERNAC, ¿no? Así, noticias nacionales, y también destaco que vamos a estar en un rato más con la Carolina Cárcamo para que nos cuente los panoramas para este fin de semana, que se celebra también el Día del Padre, un día del consumismo por excelencia. Don Cristian Pino, buena última noche de la semana, porque usted ya no trabaja mañana. Igual que usted. No, así es, pues usted sabe, negociamos. Pero yo comienzo el domingo, trabajo un día más. Bueno, bueno, pues. Debería estar pagando el piso antes, entonces. Oiga, sí. Ya pues. No, lo importante es hacer lo que a uno le gusta, y por eso damos gracias a Dios todos los días. Que le vaya muy bien, ¿eh? Chao, chao. Buenas noches. Nosotros vamos rápidamente a la pausa, actualizamos titulares y volvemos al bloque final de Vía Pública, en el canal 24 Horas. Esperamos. Que va a estar abordando Cristian Pino, como ya lo decía, en un rato más, en detalle, con las últimas novedades sobre esta gran cantidad de personas que se quedó fuera sin poder ingresar al estadio, lo que aparentemente pudo haber sido, porque eso tendrá que ser objeto, obviamente, de una investigación, se necesita más antecedentes de algún tipo de fraude por parte de estas empresas que entregan estos cupones de descuento, que son relativamente nuevas, José. Aprovecho de preguntarte, y que estaba recién mirando el aviso de una de ellas, que ofrecía por lo menos 150.000, prácticamente todo, por viajar. Sí, bueno, lo básico, las empresas de cupón están reguladas por la ley del consumidor y por lo tanto, como decíamos antes, los consumidores tienen derecho frente a la empresa de cupón. ¿Y qué derecho? Que las reglas sean justas, que el ofrecido se cumpla, que si el producto se ofrece tenga un stock razonable, y que si eso no se cumple, que la empresa que vendió el cupón se haga responsable frente al consumidor. Esto, entre paréntesis, en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, han estado revisando con mucho detalle estas mismas empresas. Y la pregunta que uno se hace es por qué lo que no es bueno en Estados Unidos ni en Inglaterra, y que ellos ya decidieron cambiar, ¿por qué no lo hacen en Chile? ¿O acaso somos consumidores tan distintos en nuestros derechos y en nuestra dignidad? Eso nos falta importar todavía. Yo preguntaba... Escuchando, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Es que si tú compras 2 entradas para ir al cine y no vas, las pierdes y quedan 2 butacas vacías. Claro. O nunca ha sucedido ir al cine que tú llegues y te digas, no, mire, sabe, el cine está sobrevendido, así que usted viene en la noche.
eso no ha sucedido. Pero sucede que tú compras 2 tickets para viajar a Buenos Aires o donde sea, y puedes llegar al aeropuerto y te dicen, no, sabes que el avión está sobrevendido, así que se tiene que quedar abajo. ¿Por qué puede pasar eso? Es una buena pregunta, extraordinaria pregunta. Pues a mí me con todo lo que representa, porque perderse, que a uno le hagan ir más tarde al cine es mucho menos, digamos, dramático que a uno le digan, sabe que va a tener que ir más tarde al aeropuerto y viajar después. Y no, además que la compañía diga no, porque la política de la compañía es sobrevender los vuelos. Sí, eso es una gran excepción, es internacional. Hay una norma internacional que permite la sobreventa de los vuelos de aviones, por una razón técnica. Hay gente que compra estos pasajes que tiene un pasaje a algún lugar y llega a la hora que llega, igual lo suben. Bueno, que ese tipo se suba por ese precio que es muy caro, significa que el tipo que pagó menos, que usualmente uno, lo tenga que bajar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que la práctica... Sí, bueno, es darwinismo puro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y que probablemente es lo que más sucede, es que uno desconfía. ¿Y sabes por qué desconfía? A mí me pasaba cuando viajaba en Chile, que de repente había un vuelo a, no sé, Temuco, Puerto Montt, a una hora determinada, y había uno que partía media hora después. Y suspendían el mío y juntaban 2 vuelos y justo ahora, magia, el nuevo vuelo se iba lleno. Y yo no veía que se quedaba gente abajo. Entonces uno decía, y era por razones técnicas, mantenimiento, puras cosas que sonaban más bien a chivas. Entonces uno se pregunta si será verdad o será mentira. Ahí no había sobreventa de vuelo, yo no vi a nadie con sus maletas bajándose, cabizbajo, de vuelta a su casa, sino que era básicamente que juntaban 2 vuelos para hacer uno solo y así ser lo más rentable. Eso no es sobreventa, eso es frescura. Ahora, ¿alega, Jimena Marjorie, el consumidor frente a este tipo de cosas o todavía somos como tímidos para salir a protestar o para quejarnos cuando nos puede pasar algo como esto o tantas otras cosas, digamos, con las que no se encuentra? De nuevo la generalización, pero yo creo que alega más que lo que alegaba antes, menos pudor, hay más lo que habíamos, gente más empoderada, y yo siento siempre que las mujeres alegamos más que los hombres. ¿Sí? Siempre las mujeres somos más aguerridas, más valientes, más choras. Yo comparto ese juicio. De verdad, yo lo percibo. La estadística, al menos en el CERNAC, no es porque yo sea mujer. Hombres y mujeres reclamaban por igual. Es que, para no caer en la caricatura de que las mujeres son reclamonas, no, exigen su derecho de buena manera y nos enseñan a nosotros. Las mujeres además toman muchas decisiones de consumo. Bueno, además la mujer en muchos casos es finalmente jefa de hogar y es la que la práctica es la que más sale a comprar, la que tiene que estar cotizando y comprando precios. Que resuelve, por lo tanto, es la que gasta la plata de la casa, no porque la quiera gastar, sino porque es la que finalmente tiene la misión de hacerlo. ¿Y se acuerdan de este video del joven que llegó en la mañana y que quería comerse un sándwich? Exijo mi cuarto libre ahora. Bueno, claro, la forma tal vez no es la más adecuada, ¿cierto? Se pasó el péndulo hacia el otro lado. Ahora tenía razón, porque efectivamente la información de que ciertos productos se vendían entre cierta hora no estaba. Entiendo que ahora apareció. Pero ahí tú ves cómo este péndulo va cambiando. De no tengo derecho, las cosas son así, mala pata, a tengo derecho, y hay probablemente un esquema donde ya es importante también reforzar los temas de deberes. Reclamar no es pelear, se puede reclamar de buena manera. No es necesario agarrarse a combos por un problema. Yo he dejado planteado también como pregunta anterior, no sé quién quiera recogerla, ¿en qué otras cosas reclama mucho el chileno? Porque se tiende a pensar, y creo que en esto no me equivoco, que una de las empresas, uno de los sectores que más quejas recibe es el de las telecomunicaciones, fundamentalmente de las compañías celulares, porque a uno le falla 2 veces la llamada o se le cayó el 3G, inmediatamente piensa que la compañía es mala. No sé si alguien quiere recoger esto y agregar otra. O sea, yo me sé la respuesta por razones obvias, porque sigo esa estadística. En general la gente reclama por lo siguiente: uno cada 4 reclamos son el mercado financiero, y dentro del mercado financiero son cobros indebidos. La gente no entiende el cobro y cree que le están cobrando mal, desconfía, que entre paréntesis es un problema. El segundo mercado más reclamado es el mercado de las telecomunicaciones, y ahí nuevamente cobros indebidos y mala calidad. Y después sigue el mercado de, uno diría, transporte, servicios básicos, y evidentemente el retail, o sea, la venta de productos, es cuando uno compra algo y le salió malo. Esos son como los temas que más reclama la gente. ¿Qué pasa con la casa propia? Es uno de los ítems que históricamente siempre se ha visto como de uno de las aspiraciones del consumidor chileno. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Sin duda. ¿Hay alguna otra aspiración en que el chileno haya ido mutando y que antes tenía esta aspiración y que ahora ya no necesariamente la tiene? Que antes fuera el auto y ahora en realidad es ahorrar para poder viajar, por ejemplo. Ahorrar para poder viajar, ahorrar para los estudios de los hijos, o por lo menos, no sé, la otra vez hice un estudio en Maipú y era muy interesante cómo las personas planificaban consumo de mediano y largo plazo, familias jóvenes, parejas jóvenes, postergaban la paternidad, la maternidad,
y hacían algunos consumos de gustitos como para adelantar algunas cosas, pero una racionalidad bien interesante. O sea, los tipos iban, por ejemplo, al mall, pero no compraban ni las cosas de marca, ni las grandes cosas, sino que simplemente se sentaban y se tomaban un café rico, en vez de, porque están todas estas distinciones dentro, entonces no iba ya a los patios de comida, sino que iba a los restaurantes o qué sé yo, y con esto ellos se sentían tranquilos, estaban cumpliendo en el fondo su expectativa y aplazaban otras compras. Y dentro de eso está efectivamente la casa propia, incluso gente dispuesta a estar allegados, pero un allegamiento 2.0, ¿ah? Que en el fondo ya no es el allegado a la antigua, pobre, etcétera, sino que planificando para la compra de la vivienda y eventualmente otras cosas, que sí, puede seguir siendo el auto, pero por ejemplo viajes yo creo que es bastante más novedoso, o sea, viajes de verdad, y que la gente, bueno, sabemos que ya muchos no veranean en Chile, que es más caro veranear en Chile que salir, etcétera. ¿Ah? Pero la casa sigue siendo el gran sueño del chileno, o sea, eso yo creo que... Sí, yo quería agregar que hay algunos símbolos que han cambiado. Bueno, el automóvil ha sido siempre el segundo bien de consumo más importante y ha representado siempre una inversión después de la casa. Y además un simbolismo muy grande de quién soy yo en este juego del consumo. Y en algún momento las zapatillas jugaron un rol en otros segmentos, pero muy relevantes también. Hoy día, y no solo en Chile, en casi todo el mundo, se habla que incluso el celular es más representativo como exposición simbólica que el automóvil. El celular que tú tienes. Están así y es tan profundo ese objeto como símbolo de los tiempos que han cambiado, que hay un estudio por ahí que dice que los jóvenes prefieren perder el sentido del olfato que el celular. No sé si conocen ese estudio. Sí, si le vas a quitar algo, quitarle el olfato antes que quitarle el celular. Bueno, si no, es difícil de explicar que nosotros seamos 16 millones de habitantes y 22 millones de celulares. Sí. Sí, y en relación al consumo que hablabas tú, vinculándolo con Terra y con mi pega en Terra, hay un tipo de consumo que tiene que ver con el consumo de información y entretenimiento, que es el que yo manejo ahí en un portal como Terra, pero pensando en Groupon y en las cosas que tú puedes comprar de manera virtual, también es un mundo súper entretenido del que no vamos a alcanzar a hablar obviamente, pero es re apasionante cómo, a pesar de las ofertas y de los grupones que funcionan y que la gente se mete, Chile tiene poca participación, por ejemplo, el retail todavía no se la juega con tener buenos sitios de compra online. Sí, porque el hábito de comprar se reserva para algunas cosas donde la gente se pone, por ejemplo, los celulares se compran los viajes se compran por internet, pero no todo se compra por internet. ¿Por qué pasa eso? De hecho, emulando el Black Friday, digamos, en algún momento eso en Chile, fue un papelón. Que se hizo... eso fue para la risa. Claro, se hizo aquí en Chile. Pero fue un Monday, ¿no? Claro, que se hizo un lunes. Pero fue oscuro. Sí. Claro, fue oscuro porque tuvo blackout en el fondo. O sea, se cayó todo. O sea, tuvo pero blackout. Pero tuvo blackout por el entusiasmo que generó. Porque generó tanto entusiasmo que se colapsaron. Yo apunto a otra cosa, en este caso no apunto al consumidor, sino que más bien al que se supone que se quiere dirigir al consumidor, o sea, al que le quiere vender. Tú no le ofreces algo y no te preparas para estar listo y recibir esa eventual horda de gente que va a venir a consumir, y te encuentras con que al final no se le genera un daño a esa propia marca, no sé, una aerolínea, por ejemplo, o una multitienda, en la que sabía uno que iba a encontrar ofertas porque ya sabían cómo rumoreado durante el día. Y que en ese momento, cuando se dice ahora, uno no se puede meter. Pero ¿no te acuerdas cuando inauguraron el primer hipermercado? Que había una gran oferta de 4 pares neumáticos por un precio ridículo y la gente terminó a combos porque eran como 4 pares neumáticos, y la noticia de la inauguración del hipermercado fue la pelea por los neumáticos. Por una empresa que la verdad que no se preparó adecuadamente para la expectativa de la gente. ¿Cuánto perjudica la imagen de la empresa finalmente? No, obviamente la perjudica. Pero yo quería referir a otra cosa que tiene que ver con el uso de internet y compra online, que Jimena decía que aquí no es tan poderoso. Porque además aquí sucede una cosa que yo solamente he visto en Singapur. Es que los malls están dentro de la ciudad y está lleno de malls la ciudad. Entonces el acceso a la compra es muy fácil. Como mucho a un tiro de metro, tú tienes todo. En Nueva York tú tienes que ir afuera, a New Jersey, al otro lado, tan lejos, incluso en Miami. Es una lógica económica para evitar que depreden el pequeño mercado, de hecho, por eso es que los grandes centros comerciales se ponen en las periferias y no se ponen dentro de la ciudad. Bueno, y además porque es muy caro. Y por eso un mall dentro de Nueva York sería imposible. Claro. Pero acá están aquí. No te cobran por el baño. No sé, ¿a cuánto está el Parque Arauco del Alto Las Condes en auto? ¿A 4 minutos? 4 menos, de hecho. O menos, ¿no? Y va a estar a 6 bueno, tal vez un poco más del de Polma, porque puede que cueste un poco más llegar, pues 1 hora y media, y salir otras 2 horas y media, no sabemos. A esta hora, por ejemplo, te puedes demorar 2 minutos entre uno y yo. Claro.
pero un sábado a mediodía puede ser apanicante. Pero en el fondo la oferta está muy ahí, entonces es una competencia muy grande para la compra online. Pero también hay desconfianza, ¿eh? O sea, tú tienes confianza de meter tu numerito, tu tarjeta de crédito en una página web de una empresa. Esa es una de las razones que lo Fíjate explican. que es un buen punto, porque, y aquí ayúdenme, Mayuri, parece que la gente se atreve mucho con las empresas de afuera, pero muy poco con las empresas de adentro, con las empresas chilenas. Se atreve a comprar en Amazon, pero le cuesta mucho más comprar en una empresa del retail o en alguna que te ofrece, ¿sabe qué? Sí, mande imprimir su foto, póngame su tarjeta de crédito, mándeme la foto por correo y yo se la imprimo. Depende de la empresa. Sí, por ejemplo, falabella.com es un ejemplo de bastante confianza y bastante funcionamiento. Porque obviamente yo creo que está también está ligado a lo que significa Falabella detrás. Pero empresas que la gente no conoce, tiene bastante temor. Ahora, la canasta del IPC, digamos, ha cambiado. O sea, ya no considera, entiendo, la harina tostada, digamos, no figura el cassette, o creo que el VHS ya no aparece, y se van incorporando otras cosas. No figura el televisor. ¿Cómo? Ya no preguntan cuántos televisores, la cosa del censo, por ejemplo. Ah, claro. Si hay televisor o no en la casa. No, claro. Ya no se pregunta. Ayer me hicieron el censo y me sorprendió. Allá había leído, digamos, el folleto. Cuando a uno le hacen el censo y ya tiene la noción del censo anterior y uno hace la comparación, ¿se acuerda? De que le preguntaban por ciertos bienes que hoy día, por los que hoy día no te preguntan. Pero yo decía, la canasta del IPC cambió, pero no cambia todos los años. De hecho, cuesta mucho hacerle modificaciones importantes a esta canasta. Pero esa es un fiel reflejo de cómo se comporta el consumidor. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas tampoco hace un estudio acabado nacional y permanente, me imagino por lo caro que debe ser, de cómo es el consumidor. Y por lo tanto, ¿a qué acceden? ¿A qué accedes tú, Mayuri, por ejemplo? ¿A qué accedes tú desde el CERNAC? O tú como publicista, o tú como director de un medio, para saber cómo se comporta el consumidor, dado que, dicho por los cuatro, insultando prácticamente a este pobre conductor, no se puede generalizar al consumidor chileno. ¿Cómo lo hace uno si no hay estudios fehacientes, acabados, disponibles en términos nacionales? Donde además el consumidor, me imagino que de Chiloé es completamente diferente al de Arica. Bueno, hay información privada, pero falta mucha información pública. Te voy a poner un caso nomás. Tú sabes que las tallas cambian de país en país por razones obvias. Que el XL en Estados Unidos no es igual que el XL en Japón y que el XL en China. Bueno, en Chile todavía no somos capaces de tener una ley de tallaje para el chileno. Y el problema es que, o sea, cosas tan prácticas como, ¿y qué talla eres tú en, da lo mismo? Polera, misterio, porque depende. Depende de la marca, claro. Efectivamente, entonces eso te da cuenta del nivel de precariedad que tenemos. O sea, nosotros éramos un país muy pobre, y ese nivel de precariedad se ve en este tipo de cosas que tienen que ver con información. Si uno tuviera información mucho más sensible, más acabada, se podrían hacer cosas muy significativas en beneficio de la gente. Por lo pronto, el tema de las tallas, que te puede parecer muy superficial y trivial, yo te aseguro que el tiempo de pérdida que genera el que en Chile las tallas no sean homologadas es infinito. Porque por lo pronto todos los regalos de cumpleaños que hay que cambiarlo. Por lo pronto toda la ropa cuando se compra hay que probársela. Y eso es tiempo. Y perdón, y en Chile, o sea, y en todo el mundo el tiempo es plata. El tiempo es menos tiempo con la familia, el tiempo es sobrecarga en el trabajo, el tiempo es no poder disfrutar y ver, por ejemplo, vía pública. Claro, por ejemplo. Pero usted puede estar viendo vía pública comprando por internet también. Ahora, es cierto porque yo el otro día compré un polerón de regalo por internet, me llegó la talla cambiada, y de hecho lo mandé de vuelta, y yo sabía exactamente que la talla que comprara era la talla que le iba a quedar bien a la persona a la que yo le regalara el polerón, porque estaba seguro que la venta en Estados Unidos te garantiza que la talla M es el M que uno calcula. Aquí en Chile esa M puede ser equivalente a L o puede ser equivalente a S. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe una...? Eso en el mundo se hace con estudios que se llaman, en el fondo, de morfología, en un país determinado, y eso lo paga el Estado. En España se hizo, entre paréntesis. Y acá hay temas que son bien interesantes, porque, por ejemplo, a propósito de otro tema que no tiene nada que ver, pero la autoestima de las mujeres. La verdad es que, o sea, pasar de un XL a un M, o sea, como un mundo de diferencia. Y en España... Oye, el hombre también, no nos engañemos. Bueno, está bien. No, pero había una marca de jeans que dicen que etiquetaban ponte tú ya. Corrido, para que tú te sintieras gratificado. Entonces, hoy me cae un 40 y soy 44. Claro, y en España, una de las consecuencias cuando se hizo el estudio es que entrevistaron a la gente se relajó, o sea, se dio cuenta que era normal ser de esta nueva talla. Y un conjunto de enfermedades asociadas, trastornos alimenticios, descendieron de manera brutal. O sea, esto es un problema, insisto, suena muy superficial, pero tiene implicancias muy profundas. Ha generado un gran debate en varios países, incluyendo España. Marjorie, ciertas cosas de las que del chileno hoy día como consumidor se interesa que antes no.
y ayúdame corrigiendo, por ejemplo, gimnasio. En distintos estratos también, el cuidado personal, digamos, de utilizar productos de cuidado personal más allá de lo obvio, digamos, el champú y la, no sé, pasta de dientes. Y de género, en el fondo, hombres que compran una cantidad de productos de cuidado, de autocuidado, que antes era bastante mal visto, entre comillas, en el fondo. Y ese consumidor, Tomás, hoy día es menos temeroso a que le hagan un juicio de valor, particularmente, por ejemplo, en el caso del hombre, porque lo vean comprando 14 cremas, no sé si 14, pero set de cremas. Igual yo creo que está como amparado en las tendencias, o sea, no va solo a hacer eso, sino que ya se da más que los hombres puedan comprar crema porque no quiere para anti-envejecimiento, ciertos productos para el pelo, más allá del champú, porque hay una tendencia en la cual se involucran y van ahí entre medio de todas las demás ovejas. No es la única oveja de color fucsia que está preguntando por eso. Ya, perfecto. Entonces pasa más colado en esa tendencia. ¿Y tú has identificado, Jimena, alguna otra tendencia en ese ámbito respecto a la mujer? ¿Alguna evolución mayor? Porque yo el otro día miraba en el gimnasio, veía, yo voy a horas, digamos, contracíclicas a las que la vaya la mayoría de la gente, que son las horas valle, por las horas que yo estoy, digamos, libre, 12 del día, 3 de la tarde, donde hay muy poca gente en el gimnasio. Y veía cada vez crecientemente más hombres a esa hora, pero también muchas mujeres. Antes las mujeres se concentraban como después de ir a dejar a los hijos al colegio, supongo, o en las tardes, que era como el clásico mito de los gimnasios del sector oriente, pero hoy día no. ¿Algún otro comportamiento que uno pueda identificar en el cambio de conducta de la consumidora mujer? En el ámbito, digamos, del cuidado personal. Bueno, a mí me llama la atención, y lo comentaba, esta cosa de la manicure. Es un fenómeno que dicen que es de origen centroamericano, que las colombianas, las República Dominicana, las mujeres se hacían mucho la uña. Yo tengo una amiga que dice que su mamá las ponía todas en fila con las manos así para que le hicieran la uña. Y el otro día leí en El País de España un artículo que también hablaban de la uña manía o la uña devoción, la uña francesa. Yo tengo las uñas nunca me he pintado las uñas, nunca he hecho nada, pero hay toda una jerga, uña francesa, uña cuadrada, uña japonesa, uña media luna. Una cosa, ahí hay y hay estas tiendas que han surgido, emprendedoras, que tú ahí metís los deditos en unas cosas, en la esquina está lleno de... Debajo del estacionamiento. Sí, que para que te haga la patita y el dedo. Una última pregunta, porque ya se nos va a ir el tiempo. Surgen mercados nuevos, entre ellos, dado que la población va envejeciendo más tarde también, y que por lo tanto hay un segmento ahí de gente a la que luego de jubilar, hay una serie de nuevos productos que ofrecerle también. Por lo tanto, se genera también una nueva franja de consumidor más nítido que el que uno identificaba hace 15 o 20 años, que era el mayor de 60 o 65 años. O sea, la respuesta es sí. Piensa tú que ahora hay hasta como nuevas formas nuevas casas para adultos mayores. Todos estos como departamentos compartidos, son nuevos segmentos. Hay, ropa interior como pañales, pegamento para dentadura, que antes uno no hubiese imaginado que se publicitaran como se publicitan hoy día. Sí. Pero a propósito del tema de cambio, yo solo hacer una cosa muy fenomenológica. Piensa tú cuántas cuentas tiene la familia en Chile hoy día, cuántas cuentas llegan todos los meses y cuánto eran hace 10, 15 años atrás. 10, 15 años atrás llega la cuenta de los servicios básicos, la luz, el agua, el teléfono, el gas, punto. Hoy día son muchas más cuentas. Llega la de las multitiendas, llega la de televisión por cable, la de las alarmas, la del celular. O sea, esto físicamente, el número de cartas que la gente recibe y cuentas por pagar son infinitamente superiores y tiene que ver con estos nuevos servicios, cada vez un poquito más sofisticados y para distintos segmentos. Bien, pues, ha sido interesante conversar ustedes sobre consumo en unas semanas en las que hemos tenido no solamente la inauguración del mall, sino que una discusión sobre si debe o no el consumidor pagar, por ejemplo, por la utilización de un estacionamiento, la discusión del baño. Creo que es como no amerita. Es como indecente tener esas discusiones a esta altura de la vida, digamos, si uno es algo, cobrarlo por un baño. O sea, pero la del estacionamiento que también marca, digamos, el comportamiento del consumidor. Jimena Torres Cautivo, muchas gracias por haber estado aquí. Y yo llamo a regalar a los papás un beso este domingo y no gastar nada ni endeudar. Miren, buena recomendación. De una vara. De una vara viernes. Tomás, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Marioli, muchísimas gracias. Don José, muchísimas gracias. Por fin lo logramos. Ya, y gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche aquí en Vía Pública. Sigue luego Cristian Pino un ratito más y yo me junto con ustedes el día lunes, 10:30 de la noche, analizando algún tema de interés público. Gracias, que estén muy bien, buenas noches.